En Wiltshire, a orillas del río Avon, hay una pequeña casa de piedra que la mayoría de la gente que pasa por allí ni siquiera se fijaría. No tiene puertas que denoten riqueza, ni torres de seguridad visibles, nada que indique que un miembro de la familia real británica haya vivido allí durante casi 30 años. Sin embargo, si sabes interpretar un registro de la propiedad, si sabes exactamente dónde buscar y qué significan esas anotaciones discretas, esta modesta casa revela, según se dice, más sobre la vida de Camila antes de convertirse en reina que casi cualquier declaración pública del palacio. Acompáñanos unos minutos más, porque al final de este vídeo comprenderás algo sobre esta propiedad que muy pocos, fuera de un reducido círculo de investigadores y expertos en la realeza, han logrado descifrar. Analizaremos qué muestran exactamente esos registros, qué se ha publicado realmente sobre la misteriosa propiedad vecina, y qué sigue siendo, incluso ahora, una incógnita cuya respuesta, al parecer, solo conoce un círculo muy reducido de personas al tanto de la situación. Antes de continuar, queremos aclarar algo, porque es importante. Todo lo que escucharán a continuación se basa únicamente en dos elementos: información pública del registro de la propiedad e informes fidedignos de medios reconocidos. Aquí no hay conversaciones inventadas, ni argumentos reconstruidos, ni acusaciones de engaño. Solo documentos, fechas y las preguntas honestas y abiertas que surgen tras una lectura atenta. Tengan esto presente, porque influirá en su comprensión del resto de esta historia. Comencemos desde el principio, porque el comienzo es más importante de lo que muchos creen. Y es fácil pasarlo por alto si no se comprende lo que realmente sucedía en la vida de Camila en ese momento. En 1996, Camila Parker Bowles adquirió una propiedad conocida como Ray Mill House. No fue un regalo, no la heredó, no estaba sujeta a ninguno de los complejos fideicomisos, herencias o acuerdos constitucionales que suelen rodear las propiedades de la realeza. Según los registros disponibles, la compró, a su propio nombre, por la suma de 850.000 libras, según se informa. Reflexionemos un momento sobre esa cifra, porque el contexto que la rodea es casi más interesante que el número en sí. En aquel entonces, aún no era la duquesa de Cornualles. Desde luego, no era la reina. Era, según la mayoría de los testimonios, una ciudadana común que atravesaba uno de los periodos más escrutados de su vida. Un periodo marcado por los titulares sensacionalistas, el juicio público y un nivel de atención mediática que habría destrozado a la mayoría. Y en medio de todo eso, según se cuenta, tomó una decisión muy común, muy humana. Se compró una casa a orillas del río. Un lugar donde, supuestamente, podía existir, aunque solo fuera durante unas horas, sin que nadie la vigilara. Pensemos en lo que significa realmente el momento de la compra. No la adquirió después de casarse con un miembro de la familia real, cuando los asesores del palacio, los equipos de seguridad y los abogados constitucionalistas habrían estado involucrados en cada decisión. Esta propiedad se adquirió años antes de todo esto, cuando en teoría era simplemente una particular que compraba una casa como cualquier otra persona en el país. Esta distinción es la base de todo lo que vamos a comentar, así que ténganla presente. Porque a diferencia de Sandringham, Balmoral o el vasto conjunto de propiedades de la corona y los ducados, que conllevan siglos de complejidad constitucional y precedentes legales, Ray Mill House, según se informa, pertenece a la misma categoría legal que cualquier otra casa. Es propiedad privada. Está registrada de la misma manera que siempre se ha registrado la propiedad privada en Inglaterra y Gales. Y esto significa, fundamentalmente, que forma parte del registro público, algo que no ocurre con el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor o Clarence House. Reflexionemos un momento sobre esto, porque es la clave que desvela toda esta historia. El Castillo de Windsor no es propiedad personal de Carlos en el sentido legal convencional. Pertenece a la corona, se mantiene en fideicomiso para la nación y se transmite de monarca a monarca como parte de una institución, no como una propiedad privada. No se puede consultar el registro de la propiedad del Castillo de Windsor como se haría con una casa adosada en Reading,
una cabaña en los Cotswolds o, como sucede, una casa de molino en Wiltshire. Pero Ray Mill House es diferente. Según los registros, fue comprada en el mercado libre por una persona, utilizando su nombre legal, exactamente como cualquiera que vea este video podría comprar una casa. Lo que significa que décadas después, mucho después de que se convirtiera en reina, esa transacción original, según se informa, sigue ahí en los registros, tal como fue archivada. Un pequeño y peculiar detalle de un proceso legal completamente ordinario, oculto dentro de una vida pública extraordinaria y ampliamente documentada. Y ahí reside precisamente la razón principal por la que vale la pena contar esta historia. La mayor parte de lo que el público sabe sobre la riqueza y las propiedades de la realeza nos llega prefiltrado, a través de declaraciones oficiales, comunicados del palacio cuidadosamente redactados o informes basados en fuentes anónimas, cuya credibilidad simplemente se nos pide que confiemos. Ray Mill House es diferente. Es uno de los pocos lugares donde supuestamente se puede rastrear la vida privada de un miembro de la familia real únicamente a través de documentos públicos. No se necesitan filtraciones. No se necesitan citas de personas con información privilegiada. Solo la misma documentación que existe para cada transacción inmobiliaria en el país, almacenada discretamente en una base de datos gubernamental, esperando a que alguien lo suficientemente curioso la consulte. Así que hablemos de cómo funciona esto en realidad, porque la mayoría de quienes vean esto probablemente nunca hayan tenido un motivo para investigarlo, y comprender su funcionamiento cambiará por completo la perspectiva sobre la propiedad de la tierra. Desde la década de 1990, el registro de la propiedad de Su Majestad ha mantenido registros detallados de quién posee qué en Inglaterra y Gales. En general, estos registros son realmente públicos, accesibles para cualquiera que esté dispuesto a pagar una pequeña tasa administrativa y dedicar un poco de tiempo a la investigación. A través de estos registros, normalmente se puede encontrar al titular registrado de un título, es decir, al propietario legal, el precio pagado en la venta más reciente donde se haya divulgado esa información, la extensión exacta de los límites de la propiedad según el mapa oficial y cualquier restricción o gravamen registrado sobre ella, como hipotecas, servidumbres de paso o convenios impuestos por un propietario anterior. Esto no es chisme, no es especulación disfrazada de hecho, es, literalmente, un documento legal que se encuentra en un sistema gubernamental disponible para cualquier persona que se tome la molestia de solicitarlo. Esto significa que cuando hablamos de lo que supuestamente posee Camila, o de lo que supuestamente ha comprado Carlos, no nos basamos en fuentes anónimas del palacio que susurran al oído de un periodista, ni en especulaciones sensacionalistas disfrazadas de información privilegiada. Nos basamos, en la medida de lo posible, en registros verificables en un sistema legal público, y esa distinción será de vital importancia a medida que avancemos, porque la verdadera historia de Ray Mill House no trata de secretos en el sentido dramático que tantos vídeos sobre la realeza prometen. Trata de algo más discreto y, a su manera, más interesante. Trata de la extraña, casi surrealista, experiencia de ser una de las personas más fotografiadas del mundo mientras, en teoría, ante la ley, sigues siendo simplemente un nombre más en el registro de la propiedad. Para recapitular, cabe mencionar que Camila compró la casa en 1996 y la conservó. Tras su matrimonio con Carlos en 2005, durante su gradual y a menudo difícil transición a la vida pública de la realeza y a lo largo de los años que siguieron, Ray Mill House siguió siendo suya, una constante singular y discreta en una vida que cambió radicalmente a su alrededor. Los expertos en la realeza llevan tiempo señalando esta propiedad como su verdadero refugio, el lugar al que supuestamente regresa cuando busca privacidad lejos de la formalidad de las residencias reales. Esto no es una especulación inventada para este vídeo. Ha sido ampliamente difundido y confirmado durante años por numerosos medios y coincide exactamente con lo que, según se informa, muestra el propio registro de la propiedad. Propiedad continua, un solo nombre, un solo título, sin cambios complicados ni una confusa cadena de transferencias que analizar.
Antes de continuar, conviene detenerse un momento para comprender qué información proporciona un título de propiedad y, lo que es igual de importante, qué información no proporciona, ya que esta distinción será crucial para todo lo que trataremos en el resto de este video. Un registro de propiedad generalmente muestra al propietario registrado, es decir, al propietario legal. Muestra la descripción de la propiedad y los límites según el mapa oficial. A menudo incluye el precio de venta, que revela el precio real de la transacción más reciente, siempre que dicha información esté disponible. También muestra cualquier gravamen registrado sobre la propiedad, generalmente una hipoteca, junto con cualquier restricción, que puede incluir desde servidumbres de paso que benefician a los propietarios vecinos hasta condiciones específicas impuestas por un vendedor anterior décadas atrás. Lo que nunca mostrará, bajo ninguna circunstancia, es la intención. No puede revelar por qué alguien compró una propiedad. No puede revelar qué pensaba, qué esperaba, qué conversaciones tuvo lugar antes de firmar los documentos, ni qué significó la compra para esa persona a nivel personal y emocional. Fundamentalmente se trata de un registro de hechos legales, no de motivos. Y volveremos a esta distinción varias veces en este video, porque es precisamente donde gran parte del contenido especulativo sobre la realeza falla sutilmente, al tratar un registro objetivo como si fuera una ventana directa a los pensamientos privados de alguien. Con todo este contexto ya establecido, volvamos a Ray Milhouse y dediquemos un momento a comprender lo que, según se informa, ha sido durante casi 3 décadas. A lo largo de los años, desde su compra original en 1996, la propiedad ha sido descrita consistentemente en los reportajes como el auténtico refugio personal de Camila, una casa molino en funcionamiento a orillas del río, rodeada de sus propios terrenos privados, alejada de la formalidad y la constante visibilidad de las residencias reales oficiales. Los corresponsales de la realeza han señalado, repetidamente, durante muchos años, que según se informa, ha seguido pasando tiempo allí incluso después de su matrimonio con Carlos, e incluso después de su ascenso al papel de reina consorte y posteriormente, reina. Esa continuidad, a su manera discreta, resulta verdaderamente notable cuando uno se detiene a reflexionar sobre ella. Las figuras públicas de ese nivel de prominencia mundial rara vez logran conservar el mismo refugio privado durante 30 años. La mayoría o bien pierde su privacidad por completo bajo el peso de la atención pública, o bien se mudan a algo más grandioso, más seguro, con muros más altos y mejor tecnología a medida que su perfil público sigue creciendo. Según toda la información disponible públicamente, Camila parece no haber hecho ninguna de las dos cosas. Al parecer, conservó la misma casa, los mismos muros de piedra modestos y el mismo tramo de río durante casi 30 años. Vamos a describir la situación con más detalle, ya que la mayoría de los artículos sobre Ray Milhouse tienden a reducirla a una sola frase: un refugio privado cerca de Melksham, y siguen adelante. Pero vale la pena comprender la realidad física de la propiedad, porque ayuda a explicar por qué, según se dice, ha tenido un atractivo tan perdurable. Ray Milhouse se encuentra a orillas del río Avon en Wiltshire, en el campo cerca del pequeño pueblo de Melksham, y según las descripciones disponibles públicamente, está construida alrededor de lo que, según se dice, fue un molino de agua en funcionamiento, con el río discurriendo justo al lado y en algunos tramos prácticamente atravesando los terrenos. Propiedades como esta, antiguos molinos convertidos en viviendas privadas, suelen tener un carácter particular que las construcciones más nuevas simplemente no pueden replicar. Gruesos muros de piedra, una auténtica sensación de historia y un límite físico natural en forma del propio río, que, por cierto, resulta ser una de las características de privacidad más efectivas que puede tener una propiedad. No se puede acceder fácilmente a un jardín junto al río como se puede acceder a uno delimitado únicamente por un seto o una valla. El agua, por sí sola, realiza gran parte del trabajo que un equipo de seguridad tendría que hacer manualmente. Este entorno físico también ayuda a explicar algo que es fácil pasar por alto entre tanta discusión sobre la propiedad y la estructura legal. La razón por la que Camila, según se informa, eligió esta propiedad en particular en 1996,
mucho antes de los acontecimientos posteriores. Los reportajes de aquella época y de los años posteriores la han descrito consistentemente como una persona con un afecto genuino y duradero por la zona rural de Wiltshire, por los jardines y por un ritmo de vida más pausado y privado que el que Londres o el circuito real podían ofrecerle. Según la mayoría de las versiones, Ray Milhouse le brindó precisamente eso: una casa con terreno propio, un jardín que supuestamente podía cuidar y mantener ella misma, y una distancia física del intenso escrutinio del centro de Londres. Nada de esto es especulación sobre sus pensamientos más íntimos. Es simplemente la explicación consistente y repetida a lo largo de los años sobre por qué, entre todas las opciones disponibles en aquel momento, esta propiedad específica fue la que eligió. También cabe destacar, ya que aporta un contexto útil a todo lo demás en este vídeo, que, según se informa, la propiedad ha requerido medidas de seguridad constantes durante años, mucho antes de que la compra del molino vecino en 2025 acaparara los titulares. Cualquier residencia utilizada habitualmente por un miembro de la realeza, incluso una de uso privado y no como residencia oficial, suele contar con un nivel básico de protección. Esto no es exclusivo de Ray Milhouse, ni indica que esté ocurriendo nada dramático entre bastidores. Es simplemente una realidad estructural de lo que significa estar tan estrechamente vinculado a la monarquía en la era moderna, donde las amenazas, la atención no deseada y los riesgos logísticos se gestionan como parte de la práctica habitual en lugar de como respuesta a un incidente específico. Si eres de los que disfrutan investigando a fondo la información que hay detrás de los titulares, consultando los documentos y registros reales, en lugar de los rumores reciclados que se encuentran en muchos otros canales, este es precisamente el tipo de investigación que realizamos cada semana en este canal. Antes de adentrarnos en lo que probablemente sea la parte más interesante de toda esta historia, tómate un momento para suscribirte, porque lo que vamos a ver a continuación es donde la cosa se pone realmente interesante, y no queremos que te pierdas lo que viene después. En 2025, surgieron informes fidedignos que indicaban que Charles supuestamente había comprado una propiedad industrial vecina, ubicada cerca de Ray Milhouse. Esto no quedó oculto en algún blog inmobiliario de nicho que nadie lee. Fue cubierto por medios de comunicación convencionales, y los reportajes se centraron principalmente en la privacidad como justificación. La idea, según se informó, era bastante sencilla. Adquirir la propiedad adyacente extendería la zona de protección alrededor de Ray Milhouse, reduciendo la posibilidad de que el público, los fotógrafos o cualquier otra persona se acercara físicamente a una casa que, según años de informes consistentes, ha funcionado como el santuario privado de Camilla durante décadas. Ahora bien, a primera vista, es una historia bastante común, y queremos reconocerlo con honestidad en lugar de pretender que es más dramática de lo que realmente es. Según se informa, las personas ricas y famosas compran terrenos colindantes para proteger su privacidad constantemente. Sucede en los Cotswolds. Sucede en los Hamptons. Sucede prácticamente en cualquier parte del mundo donde la riqueza y la fama extremas chocan con la geografía común. De hecho, este patrón es tan común entre las personas con alto patrimonio que los abogados inmobiliarios a veces lo denominan informalmente compra de zona de amortiguación, adquiriendo no necesariamente la casa en la que alguien vive, sino el terreno o edificio inmediatamente contiguo, simplemente para controlar quién más puede ocupar ese espacio y qué pueden ver, oír o fotografiar desde él. Según se informa, las celebridades han hecho esto en sus complejos de Los Ángeles durante años. Según se informa, los multimillonarios de la tecnología lo han hecho en sus propiedades frente al mar. Rara vez, o nunca, se trata de expandir un estilo de vida en un sentido significativo. Según quienes conocen este tipo de transacciones, casi siempre se trata de controlar la visibilidad, el flujo de personas y evitar que una cámara con teleobjetivo capture un ángulo que un simple seto o un muro de jardín no pueda bloquear por completo. Pero dado que hablamos del rey y que la propiedad en cuestión se encuentra, al parecer, justo al lado de una casa con una larga y personal historia para la reina, la noticia adquirió una relevancia notablemente diferente en la opinión pública en el momento en que se dio a conocer.
La gente empezó a plantear preguntas que el reportaje original nunca respondió, y sinceramente es precisamente ahí donde queremos ser extremadamente cuidadosos. Porque este es el punto en el que un vídeo como este puede tener consecuencias nefastas. Es fácil, peligrosamente fácil, que este tipo de contenido pase de lo documentado a lo que probablemente ocurrió a puerta cerrada. No vamos a permitir que eso suceda. Lo que sí podemos decirles, basándonos en información fidedigna, es lo siguiente. La compra se realizó, según se informó. Se dijo que se hizo principalmente por motivos de privacidad. Según se informa, la transacción involucró un terreno contiguo a una propiedad que Camila posee personalmente desde hace casi 30 años. Lo que no podemos revelar, porque nadie fuera de la familia y su personal privado lo sabe, es qué conversaciones, si las hubo, tuvieron lugar en torno a esa decisión, qué pudo haber significado para ambos a nivel personal, o cómo encaja en el contexto más amplio de cómo manejan su vida privada como matrimonio, siendo además, sin duda, dos de las personas más fotografiadas de todo el país. Vale la pena reflexionar sobre este vacío de información, porque es inusual, y la rareza en este ámbito merece ser destacada. En una época en la que casi todas las noticias de la realeza parecen venir prefabricadas con citas, reacciones dramáticas y una presentación emocional convincente, este es un caso donde los hechos documentados son relativamente escasos, y todo lo que va más allá de esos hechos es, sinceramente, un territorio desconocido. No existe ninguna declaración oficial del Palacio que explique el razonamiento interno detrás de la compra. No existe ninguna entrevista en la que ni Carlos ni Camila hayan abordado el tema directamente, de forma oficial y con sus propias palabras. En esencia, lo que tenemos es una anotación en el registro de la propiedad, un reportaje fidedigno sobre la intención declarada y un considerable vacío entre ambos. Compárese esto por un momento con la forma en que se suelen contar historias como esta en todos los medios. Sería increíblemente fácil, demasiado fácil, la verdad, llenar ese vacío con detalles inventados, diseñados únicamente para mantener la atención del público. Una escena fabricada donde Carlos plantea la idea discretamente durante el desayuno una mañana. Un momento inventado donde Camila reacciona con sorpresa o gratitud. Una sesión informativa de seguridad dramatizada donde un asesor explica, en un diálogo que nunca ocurrió, el riesgo específico de la fotografía con teleobjetivo desde la orilla opuesta del río. Nada de esto se ha publicado en ningún sitio. Nadie fuera de su círculo privado lo sabe. Y en el momento en que un vídeo empieza a rellenar esos huecos con detalles seguros, específicos y manipulados emocionalmente, diálogos inventados, reacciones inventadas, momentos privados inventados, deja de ser periodismo y empieza a ser ficción disfrazada de documental. Aquí no vamos a hacer eso, y les recomendamos sinceramente que mantengan una actitud escéptica ante cualquier canal que lo haga, por muy fluida o convincente que parezca la narración. La confianza en la voz del narrador nunca es lo mismo que la evidencia real. Lo que hace que la versión real y documentada de esta historia sea tan convincente por sí sola es que simplemente no necesita adornos para captar la atención. La supuesta compra por parte de un rey del terreno contiguo al refugio privado de su esposa, con 30 años de antigüedad, ya constituye, por sí sola, una historia realmente interesante. Revela algo sutil pero real sobre las prioridades, sobre lo que supuestamente se protege cuando se dispone de recursos prácticamente ilimitados para proteger lo que se desee. Simplemente no explica el motivo interno y personal de la decisión, y pretender lo contrario, disfrazando conjeturas de certeza, sería deshonesto, aunque pudiera generar algunas visitas adicionales a corto plazo. También vale la pena hacer una comparación aquí, brevemente, porque ayuda a contextualizar esta historia en particular. Otros miembros de la familia real, a lo largo de los años, han lidiado con tensiones similares entre la propiedad privada y la exposición pública. Anmer Hall, la residencia campestre que supuestamente utilizan los príncipes de Gales, se encuentra en la finca de Sandringham y cuenta con un historial bien documentado de medidas de privacidad, incluyendo solicitudes de permisos de construcción y ajustes de seguridad que ocasionalmente aparecieron en la prensa local. Highgrove, la residencia privada de Carlos en Gloucestershire,
también ha sido objeto de reportajes durante décadas en relación con setos, vallas y restricciones de acceso. Todo ello con el mismo objetivo fundamental: mantener la privacidad de un espacio verdaderamente privado, incluso cuando su propietario es una de las personas más reconocidas del planeta. Ninguno de estos reportajes ha implicado por lo general un secretismo dramático ni un escándalo. Se trata simplemente del trabajo práctico, constante y poco glamuroso, de gestionar la privacidad a una escala que la mayoría de nosotros nunca tendremos que imaginar. En este contexto, Ray Milhouse no parece una excepción, sino parte de un patrón coherente y bien establecido. Entonces, con todo esto expuesto con honestidad, ¿qué podemos concluir? Una interpretación es la más sencilla a nuestro alcance, y merece la pena tomarla en serio precisamente por su sencillez. Es exactamente lo que parece a simple vista. Un marido, al parecer consciente de que su esposa ha pasado casi 3 décadas intentando preservar un pequeño y preciado espacio de privacidad dentro de una vida completamente pública y bajo constante escrutinio, toma una medida práctica y concreta para proteger aún más ese espacio. No se necesita ningún significado oculto. No hace falta ninguna conspiración para explicarlo. Que personas adineradas compren la casa de al lado precisamente para evitar que la gente mire por sus ventanas es uno de los patrones de propiedad inmobiliaria más antiguos y mejor documentados entre los famosos, y no necesita un giro dramático para tener sentido. También hay una dimensión práctica, casi administrativa, que realmente merece la pena mencionar, porque es fácil olvidar, en medio de una historia como esta, que la seguridad del rey no es un capricho personal. Según se informa, se trata de un asunto grave que involucra al Comando de Protección de la Realeza y especialistas de la Policía Metropolitana, junto con importantes recursos públicos destinados específicamente a tal fin. Cualquier propiedad inmediatamente adyacente a una residencia utilizada regularmente por el monarca o por un miembro de la familia real se convierte, casi automáticamente, en una preocupación real de seguridad. Un edificio vecino que cae en malas manos, vendido abiertamente en el mercado a alguien sin ninguna obligación de cooperar con los protocolos de seguridad real, podría representar un verdadero y tangible problema logístico para los profesionales responsables de su protección. Visto honestamente desde esa perspectiva, la compra comienza a parecer menos un gran gesto emotivo y más una medida de gestión de riesgos bastante estándar, casi burocrática, del tipo que probablemente se aplica discretamente a cualquier residencia utilizada regularmente por un jefe de Estado, independientemente de quién viva allí. Otra interpretación, y queremos dejar muy claro que se trata simplemente de una pregunta que vale la pena plantear, más que de una respuesta que pretendamos ofrecer, se refiere al simbolismo que podría representar Ray Milhouse. Según se informa, es anterior a su matrimonio. Es anterior al papel de Camila como reina por décadas. Podría decirse, si se reflexiona detenidamente, que es el último vestigio de su vida adulta que existió completamente fuera de la institución a la que posteriormente se unió por matrimonio. ¿Importa más proteger ese límite en particular, precisamente por lo que representa la casa misma? Una versión de su vida que supuestamente le pertenecía solo a ella, antes de pertenecer también a la monarquía? Sinceramente no sabemos la respuesta. Nadie lo ha dicho públicamente, con sus propias palabras, y no vamos a fingir lo contrario solo para darle un final más dramático a este video. Pero creemos que es una pregunta justa y razonable una vez que se analizan honestamente todos estos hechos. Hay un aspecto más que vale la pena explorar antes de concluir, y que rara vez se menciona en los pocos videos que tratan este mismo tema. La cuestión de qué sucede realmente con una propiedad como esta a largo plazo. Los acuerdos sobre propiedades reales, incluso las privadas, suelen generar una pregunta natural en la mente de los espectadores. ¿Qué ocurre finalmente con un lugar como Ray Milhouse? ¿Seguirá estando a nombre de Camila indefinidamente? ¿Podría, en algún momento, integrarse en una estructura fiduciaria privada más amplia, del tipo que suelen usar las personas adineradas en el Reino Unido para gestionar la planificación patrimonial y la sucesión a largo plazo?
Estas son preguntas realmente abiertas y hasta donde muestran los registros públicos, no hay indicios de que se haya producido ninguna reestructuración de este tipo. Según toda la información disponible, la propiedad permanece registrada exactamente como lo ha estado durante décadas. Pero es una pregunta razonable para reflexionar, porque a diferencia de las propiedades de la corona, que se transmiten automáticamente según la Convención Constitucional, una casa privada como esta necesitará, tarde o temprano, una respuesta formal sobre su futuro, ya sea dentro de décadas o antes. Esa respuesta, sea cual sea, presumiblemente aparecerá en el registro de la propiedad exactamente igual que todo lo demás en esta historia, discretamente, de forma objetiva, sin comentarios, mucho tiempo después. También vale la pena reconocer honestamente, en este punto del video, lo inusual que es que estemos hablando de algo tan basado en documentación real en lugar de especulaciones. La mayoría del contenido en este ámbito, y suponemos que ya han visto muchos y están viendo esto, tiende a apoyarse en un encuadre dramático, música inquietante y afirmaciones categóricas sobre lo que alguien realmente pensaba o planeaba. Esta historia no necesita nada de eso y, sinceramente, creemos que es más interesante sin ello. Una compra públicamente verificable en 1996. 3 décadas de uso privado constante. Una compra posterior, según se informa, en 2025, con una justificación clara y totalmente plausible. Esa es toda la documentación disponible. Todo lo que va más allá de esto se considera, y debería seguir considerándose, una incógnita, en lugar de presentarse como información privilegiada a la que nadie que vea este video tiene acceso. Detengámonos un momento y reflexionemos sobre lo que todo esto nos revela acerca del funcionamiento interno de la monarquía moderna, al menos en lo que respecta a la propiedad privada. Existe la creencia generalizada, comprensible pero a menudo errónea, de que todo lo relacionado con la familia real se enmarca dentro de una vasta red unificada de propiedades de la corona, presupuestos palaciegos y disposiciones constitucionales. Sin embargo, Ray Milhouse demuestra discretamente algo diferente. Muestra que los miembros de la familia real mantienen vidas financieras completamente separadas y personales, paralelas a sus funciones públicas y constitucionales. El hecho de que Camila poseyera una casa particular, comprada con su propio dinero, años antes de tener cualquier título real formal, nos recuerda que las personas que eventualmente se convierten en reyes fueron, en su momento, simples ciudadanos privados que tomaban decisiones privadas, igual que cualquier otra persona. Ese hecho suele perderse entre la pompa, la ceremonia y las interminables fotografías oficiales. El registro de la propiedad, a su manera discreta y sin glamour, lo recuerda de todos modos. Lo que podemos afirmar con total seguridad, sin salirnos de lo documentado, es lo siguiente. El registro de la propiedad no miente ni tampoco difunde rumores. Simplemente registró, de forma clara y sin comentarios de ningún tipo, que en 1996 una ciudadana particular llamada Camila Parker Bowles compró una casa en el río Avon. Registró que la conservó durante todo lo que siguió, su matrimonio, su transformación pública y décadas de escrutinio. Y décadas después, presumiblemente registrará, si no lo ha hecho ya, la adquisición de la propiedad vecina, inscrita bajo el nombre y la estructura fiduciaria que, según se dice, los asesores del rey consideraron apropiada para la transacción. 2 historias, separadas por décadas, que narran con sutileza una historia genuinamente humana sobre la privacidad, la continuidad y la extraña, casi imposible, experiencia de intentar proteger algo tan simple como una vida ordinaria mientras se vive una extraordinaria a la vista del mundo entero. Hay algo conmovedor en ello, sinceramente, si uno se detiene a reflexionar sobre ello. No se trata de un escándalo, no se trata de un secretismo dramático como tantos titulares prometen. Simplemente, una mujer que, según se cuenta, compró una casa antes de tener idea de lo que le depararía el futuro, y un marido que, décadas después,
y por las razones que fueran, decidió en privado y sin dar explicaciones públicas que el terreno contiguo también merecía la pena. Puede que nunca sepamos más, y queremos ser honestos con ustedes sobre esta realidad, en lugar de prometerles una revelación impactante que no podemos cumplir. El palacio no suele hacer comentarios públicos sobre transacciones de propiedades privadas, y no hay indicios de que esto vaya a cambiar pronto. Lo que tenemos y lo que hemos intentado explicarles con la mayor claridad y honestidad posible en este video es lo que consta en los registros públicos, lo que han dicho reportajes fidedignos sobre los motivos expuestos, y un espacio verdaderamente abierto donde el resto de la historia, la parte que supuestamente les pertenece solo a ellos, probablemente permanecerá exactamente donde siempre ha estado, en privado. Y quizás, si se toma suficiente distancia de todo esto, esa sea en realidad la parte más interesante de toda la historia. Vivimos en una época en la que casi nada de la vida de las personas famosas se mantiene privado por mucho tiempo. Cada comida es fotografiada, cada atuendo es analizado en minutos, cada mirada, cada expresión, cada pequeño gesto se convierte en contenido y se disecciona en línea casi al instante. Y, sin embargo, aquí hay un terreno, un lugar físico real, que dos de las personas más fotografiadas del planeta, según se informa, han invertido dinero y recursos legales para protegerlo precisamente de ese tipo de escrutinio implacable. No porque, según han demostrado los reportajes fidedignos, estén ocultando algo escandaloso o deshonesto. Sencillamente porque la privacidad se ha convertido, discretamente, en uno de los bienes más raros y costosos que una figura pública puede poseer en este siglo. La historia de Ray Milhouse y la propiedad del molino que supuestamente se encuentra junto a ella podría terminar siendo menos una historia de secretos ocultos y más una historia sobre lo realmente difícil que se ha vuelto para cualquiera, incluso para un rey, proteger algo tan básico y humano como una tarde cualquiera, sin ser vigilada. Vale la pena recordarlo la próxima vez que un titular sensacionalista prometa algún significado oculto tras la compra de una propiedad. A veces, el registro de la propiedad simplemente revela lo que parece revelar. Dos personas que intentan, en silencio, aferrarse a un pequeño e insignificante rincón de una vida completamente pública. Aquí también se observa un patrón más amplio, que va mucho más allá de esta propiedad en particular, y que conviene mencionar explícitamente antes de concluir. La brecha entre lo que está documentado públicamente y lo que se da por sentado sobre la vida de la realeza suele ser enorme. Los titulares se nutren de la certeza, se nutren de afirmaciones categóricas, de un enfoque dramático y de narrativas con resoluciones perfectas, porque eso es lo que mantiene a la gente enganchada. Pero la documentación real, los registros de la propiedad, los informes verificados, las declaraciones oficiales, casi nunca se resuelven de forma tan clara como sugieren los titulares. La mayoría de las veces, una vez eliminada la especulación, lo que queda es exactamente lo que hemos expuesto aquí. Un puñado de hechos sólidos y verificables rodeados de un amplio margen de incertidumbre. Esto no es un fallo de la investigación. Simplemente, así suele ser la investigación honesta sobre personas extremadamente reservadas, ya sea un miembro de la familia real o cualquier otra persona cuyas decisiones personales despierten la curiosidad pública. Antes de concluir, repasemos brevemente todo lo que hemos establecido, porque al unir todos los datos, la historia se vuelve mucho más clara. En 1996, según se informa, Camila compró Ray Milhouse a título personal por 850.000 libras, años antes de ostentar cualquier título real. Dicha compra figura en el registro público de la propiedad hasta el día de hoy, al margen de la complejidad constitucional que rodea a las propiedades de la corona como Windsor o Sandringham. Durante casi 30 años, según informes consistentes, supuestamente ha mantenido esa misma casa como su verdadero refugio privado. Tras su matrimonio, su transición a la vida pública
y su eventual papel como reina. En 2025, informes fidedignos indicaron que Carlos supuestamente había comprado la propiedad vecina del molino, citando la privacidad como principal motivo. Más allá de estos hechos verificados, todo lo demás, el porqué, el razonamiento interno, el significado personal, sigue siendo un misterio y, sinceramente, probablemente siempre lo será. Así que aquí les dejamos la pregunta de hoy, porque realmente nos interesa saber qué opinan una vez que conozcan todos los detalles. ¿Lo interpretan como una simple decisión práctica de privacidad? ¿Algo que cualquier pareja con recursos suficientes podría hacer razonablemente? ¿O creen que hay algo más complejo detrás, dado lo que esta casa en particular ha significado para Camila durante casi 30 años? Compartan su opinión sincera en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos, y algunos de los puntos de vista más perspicaces e interesantes sobre historias como esta provienen directamente de espectadores que notaron un detalle que se nos pasó por alto. Si este análisis les pareció interesante, hay mucho más. Cada semana, en este canal, revisamos registros públicos, informes verificados y la documentación real detrás de las historias de la realeza, dejando de lado el ruido y la especulación para llegar a lo que está realmente documentado y es demostrable. Suscríbete, activa las notificaciones para no perderte el próximo vídeo, dale a me gusta si quieres ver más investigaciones profundas y basadas en hechos, y nos vemos en el próximo vídeo.